Buenas noches. Hoy nos encontramos Juan David de Mier, Dari Paola González, Andrés Zambrano y mi persona. Hablaremos hoy sobre la adolescencia. El concepto de adolescencia es un constructo social que representa la etapa de transición entre la niñez y la adultez. Es una etapa que es desafiante, ya que existen demasiados cambios en esta etapa, físicos, cognitivos o psicosociales, y que son realmente las oportunidades de desarrollo que van a tener en su vida adulta, pero que también sugieren muchos riesgos para ellos en esta etapa, lo cual requiere el acompañamiento y el apoyo pues, del ambiente positivo que tengan y de sus padres. Entonces, hoy hablaremos sobre este tema. ¿Cuáles, compañeros, creen ustedes que son los principales cambios de la adolescencia a nivel físico, cognitivo y psicosocial? Bueno, Liz, yo ahí podría responderte esa pregunta y voy a partir, por ejemplo, de una etapa muy temprana de la adolescencia y es entre los 10 y 13 años. En esta etapa nosotros vamos a ver en los adolescentes un cambio hormonal inmenso. Aquí las hormonas sexuales se hacen presentes en la vida de los individuos, dando principalmente cambios físicos. Por ejemplo, en esta etapa nosotros podemos ver a los individuos que crecen de manera abrupta, crecen muy rápido. Y podemos diferenciar entre los niños y las niñas, que las niñas crecen más rápido que los niños, por ejemplo. Pero en los niños hay un cambio característico y es el tema de la voz. Los niños se les engrosa la voz en esta edad, pero en ambos aparece, por ejemplo, el vello púbico, en las axilas empieza esa exploración de los órganos genitales, el olor corporal cambia, el aumento de la sudoración aumenta, y suele surgir algo muy incómodo para ellos como el acné. Entonces esto los hace iniciar a preocuparse por algo más y es la aceptación de los amigos del colegio, de los pares. Entonces cuando empiezan este camino de búsqueda de la aceptación, empiezan a alejarse un poquito de esa familiaridad que tenían con sus padres, ya no, ya empiezan a mirar un poco al entorno social y este se vuelve en algo muy importante para ellos. Sí, mira que respecto a lo que tú dices, Juan, esa etapa, pero más cuando empiezan como entre los 14 y los 16 años, cuando ya han pasado como esa etapa de exploración física que tú comentas, comienza también como a evidenciarse, adicionar a todo eso, un cambio a nivel psicológico debido a la construcción de su identidad. Ellos se preocupan realmente más cómo se ven y cómo los ven que otro tipo de cosas. Sí se preguntan sobre su futuro vocacional, pero pues es algo que pasa muy desapercibido. Realmente la necesidad de asociación de pares y amigos es mayor que cualquier otra cosa. Realmente es lo que prevalece en esta etapa, como la independencia de sus padres, por ejemplo. Y de aquí en adelante, también desde los 17 años en adelante, tener en cuenta que ya el desarrollo físico no ocurre con tanta velocidad. Ya su cuerpo no cambia tan rápido ni es tan notorio el cambio. Alcanzan cierta maduración psicológica y como tal empiezan también los adolescentes a sentirse más cómodos consigo mismos. Aún así siguen buscando esa aceptación y esto ayuda a que puedan ir definiendo su identidad. Empiezan también a pensar un poco más en lo que sería su futuro y qué decisiones deberían tomar. Ya no buscan como tal pertenecer a toda costa a los grupos, sino que empiezan a ser más selectivos y con esta selectividad ver qué de pronto les puede ayudar más a conseguir eso que están buscando. Y también buscan relaciones más duraderas. Buscan también relaciones amorosas y sexuales, aunque esto también puede verse cambiado o puede cambiar dependiendo de los diferentes estímulos que puedan recibir en el ambiente, porque estas experiencias se pueden también ver a una menor edad. Nosotros tenemos una percepción, a veces yo creo que equivocada, de los adolescentes. Nosotros los percibimos como indecisos, rebeldes, maduros, impulsivos, pues sin tener en cuenta que realmente todas esas cosas pertenecen como a la respuesta de esos cambios y esos diferentes, digamos que etapas que se empiezan a ver en cada uno de ellos. De hecho, para nosotros, los adultos pareciera que ellos no miden los riesgos, que no le tienen miedo a Claro. nada, que son desordenados y variables en sus emociones. ¿Qué creen? Bueno, yo creo que para responder eso
hay que dejar claro que hay una diferencia abismal entre la adolescencia y la niñez y los individuos pasan por una transición algo abrupta, por así decirla. Los adolescentes piensan y hablan muy distinto a un niño, cambian sus intereses, cambia su composición corporal, fisiológicamente hay un montón de cambios que pues los abruman. Entonces ahí vemos que piensan y hablan distinto, la velocidad en la que procesan la información va a aumentar. Entonces coloquialmente se dice que son desordenados, que son rebeldes, pero también hay que entender qué está pasando en ese organismo. Por ejemplo, existen cambios en las estructuras cerebrales, por ejemplo, en el lóbulo frontal y el sistema límbico, los cuales son los responsables de las emociones, de los juicios, del autocontrol, de la organización de la conducta, que no están completamente desarrollados, por así decirlo. Entonces, que un lóbulo frontal no esté en su máximo desarrollo implica que el individuo no sea capaz de medir consecuencias. Entonces, aquí en esta etapa pasa algo muy importante y es la poda neuronal, que es de acuerdo a las conexiones neuronales que son más fuertes y son las que se usan, el cerebro va dejando atrás otras y va haciendo de estas más fuertes. Entonces lo que sucede aquí es que la materia gris del cerebro se va a consolidar, se va a hacer más fuerte. Va a haber menos materia gris, pero la que hay es muy sólida. Entonces todo este proceso de poda crea una susceptibilidad a que las personas se dejen llevar por lo que es novedoso, a que los adolescentes digan, uy, quiero probar esto, quiero probar lo otro. Y al no tener esta zona frontal bien definida, bien desarrollada, pues ellos no van a medir consecuencias, no van a medir peligros. Entonces ahí está la respuesta de por qué se atreven a hacer de todo. Entonces, algo muy importante que también eh, muchos no tienen en cuenta al ver esto y es el entorno en el que se desenvuelven los adolescentes. Un adolescente que esté en una situación disfuncional con su familia, que esté expuesto en su entorno a ver, pues, o a realizar actos inapropiados, pues él lo va a hacer. Entonces, por eso es importantísimo que en esta edad ellos sigan con la guía y el acompañamiento de sus padres para que los contengan y les enseñen, con mucho respeto siempre, porque toca guiarlos. Hablando de los riesgos y de todo lo que podemos ver, ¿cuáles son los mayores riesgos que tienen los adolescentes en este tema? Bueno, riesgos como tal hay muchos y principalmente influenciados por esta aceptación social de la que estábamos hablando ahorita. Y es notorio estos riesgos porque en esta etapa lo emocional suele pesar más que lo racional en esta toma de decisiones. Entonces hay varios riesgos, como por ejemplo que jóvenes de ambos sexos pueden tener problemas gastrointestinales o incluso sufrir de obesidad. Y eso les puede llevar también a cuestionar su propia imagen o a tener una idea o una más bien imagen idealista de lo que es la belleza y así relacionarla con una delgadez que en algunos casos puede ser falsa. Y esto a su vez también puede llevar a tener trastornos alimenticios como anorexia, bulimia o experimentar ansiedad. Esto último es especialmente relevante en jóvenes mujeres. Los adolescentes hombres, por ejemplo, pueden incurrir con mayor facilidad al consumo de sustancias psicoactivas. Y esto se da también por una búsqueda de sensaciones nuevas. Y esto también hace que sea riesgoso porque puede estar relacionado, o más bien está muy relacionado con accidentes automovilísticos o incluso el suicidio en algunas ocasiones. También hay otro riesgo que ya es más del ámbito familiar y social, en lo que se empieza a ver una presión para que el adolescente pueda decidir qué hacer en su futuro. Y esto es un riesgo grande psicológico porque es el factor más predisponente para depresión y ansiedad y puede también estar asociado con el aislamiento social y el sedentarismo. Pero ¿qué podemos hacer entonces los padres o las redes de adultos que acompañamos a los adolescentes para apoyarlos? Bueno, yo creo que aquí el desafío más grande que tenemos nosotros como adultos, los que tenemos mucho más contacto con los adolescentes, es tener la capacidad también de ponernos en su lugar. Para los padres y adultos que acompañan el proceso de adolescencia como apoyo y guía,
Es importante entender estos cambios, validar las emociones y comprender por lo que están pasando en la vida de los adolescentes. Esto también ayudará a minimizar todo tipo de riesgos que existen en esta etapa de la vida. Recordemos que es una etapa decisiva en el desarrollo de este individuo, de un alto valor adaptativo y funcional en la vida adulta. Como punto clave para tener en cuenta podemos encontrar, por ejemplo, lo que es la escucha activa, la empatía, el diálogo, donde se deben abordar diferentes temas con el adolescente sobre el riesgo, explicarles cuáles son las consecuencias, pero no dejar de supervisar. O sea, siempre hay que mantener un control independientemente de que estemos poniéndonos en el lugar de ellos. También es importante reflexionar juntos en la medida que crecen. Ellos se vuelven más independientes, pueden estar expuestos a momentos de impulsividad, de momentos de descontrol, de excesos, y que claramente son parte del aprendizaje, que si se ven como oportunidades de reflexión y de aprendizaje, pues estos pueden tener un gran impacto en la madurez de este adolescente. Maravillosa explicación y comentarios de todos. Les agradecemos a todos por participar hoy en este podcast y pues ayudarnos a entender un poco más esta etapa de la vida. Esperamos que en el siguiente podcast nos acompañen y estaremos hablando acerca de la adultez emergente y temprana. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Liz. Gracias. Gracias a ustedes.